míster del Huracán. Tony, ¿qué valoración haces del partido? Estamos muy jodidos por el partido que hemos hecho. Y no puedo decir que el resultado no es justo, porque al final el equipo, cuando ha querido más con corazón que con otra cosa ir a por el partido, pues las contras del Ospi han sido muy peligrosas. Nos hemos desordenado totalmente, pero yo creo que la clave ha estado en la acción del minuto 44. Es decir, es un castigo excesivo, ¿no? Con la primera parte que ha hecho el Huracán. Tienes que irte al descanso o ganando, o mínimo empatando, ¿no? Y dices, bueno, pues no lo metes, pero ha llevado el peso del partido, ha sido superior, ha tenido las ocasiones, lo ha tenido todo. Y el árbitro ha visto un penalti en nuestra área. Y dices, bueno, pero te ha marcado el penalti y después tienes toda la segunda parte para levantar eso. La segunda parte, yo creo que los jugadores han dado todo, han puesto mucho corazón, han puesto poca cabeza. El corazón les ha podido la ansiedad. Es difícil decir esto en un equipo donde hay 7, 8 sub-30, ¿no? Hay mucha gente con experiencia, pero somos personas, y creo que la segunda parte el corazón quería, todos los jugadores querían, en eso no hay ni un ápice, pero la cabeza no ha estado y los jugadores la segunda parte no han estado. Y no solo no hemos generado muchas ocasiones, sino que las contras de los PI podían haber marcado en cualquier momento algún gol más, como así. ¿Encuentras alguna explicación a 5 jornadas consecutivas sin conseguir una victoria? ¿Crees que es por culpa de psicológicamente el equipo no está bien, físicamente no está bien? ¿A qué acusas el bajón? Mira, cuando el equipo está bien, los jugadores están fenomenal y el míster, pues como tiene tantos jugadores, pues claro, el equipo está bien. Cuando el equipo está mal, 5 jornadas sin ganar y te estás jugando lo que te estás jugando, pues el primero ya no son los jugadores, el míster, que ya estaba mal cuando ganaba, pues ahora está peor, y los jugadores pues tampoco están bien, ¿no? Pero yo creo que esto es un tema de todos y ahora tendría que analizarte partido por partido estos 5, que no quiero, ¿vale? No quiero decirte que en Tarragona no merecimos perder, que en Xàtiva no merecimos empatar, que contra el Elche B no merecimos empatar. No, esto no es de merecer. Lo que está claro es que estamos teniendo ocasiones para marcar goles en momentos claves de partido, que no los marcas, y en momentos puntuales de partido nos están marcando goles que nos están haciendo mucho daño, porque no tenemos la capacidad después de marcar 1 o 2. A veces hemos marcado 1 y hemos empatado, a veces no. Pero ya te digo, culpas, el primer culpable de todo siempre soy yo. Cuando las cosas van bien, soy uno más. Cuando las cosas van mal, ¿por qué motivo no estoy sacando lo mejor de mis futbolistas en este momento o hoy en este partido? Yo ya te digo, la primera parte ha sido tremendamente injusta y no nos hemos levantado. O sea, nos han tumbado en el minuto 44 y nos teníamos que levantar y no nos hemos levantado. Hemos hecho cambios para mejorar ofensivamente y no lo hemos hecho. No solo no lo hemos hecho, sino que hemos perdido el orden, el bloque. Hemos perdido atrás, nos han pillado a la contra, que yo parecía una autopista hacia el espacio. Bueno, me he equivocado. Parte buena. Porque hay una parte, hay que buscar la luz, ¿no? Primera, que mañana vuelva a salir el sol otra vez, volvemos a existir, que la semana que viene nos la jugamos en casa, que pase lo que pase esta tarde, seremos terceros, el Lleida y el Hércules no nos pueden pasar, que la última jornada jugamos en casa, Lleida y Hércules juegan fuera. Tienes cositas a las que cogerte, ¿no? Pero yo no me quiero coger eso ahora creo que tengo que pasar la penitencia de ver todo lo que hacemos mal, ¿por qué? E intentar cambiarlo, porque afortunadamente el fútbol siempre te da otra y la semana que viene nos va a dar otra oportunidad de hacer algo tan importante como es un playoff. Y yo creo en mi equipo, creo en mi campo, creo en mi afición. Esto es un campo donde se puede perder. Hostia, yo no he ganado nunca aquí. ¿Qué se puede perder? Huracán se puede perder, en Tarragona se puede. Nosotros hemos perdido en Hospitalet, hemos perdido en Lleida, hemos perdido en Nàstic de Tarragona y hemos perdido en Reus. Son 4 campos donde uno puede perder. El porqué ya te digo. Primera parte muy injusta, nos han tumbado en el 44 con un penalti muy riguroso y la segunda parte no nos hemos podido levantar. La sensació del partit, quan estava mal agradaria, era que a l'abril 20 l'Huracán anava a pel 0-3 gairebé. No sé si aquesta frustració dels primers 20 minuts també ha passat una mica, no? Un equip que ha tingut un pal, que ha tret una espectacular i no sé si el Girona s'acaba, no? No
sé si allò de... Hòstia, avui no marquem ni... Això és el que te dic, mira, quan han vist l'alineació nostra d'avui, me diuen els jugadors que comentaven, no? Que els jugadors tots se coneixen, no? És que l'Huracán el que ha fet és guardar la roba a la primera part per a la segona traus, no? Nosaltres hem llegit el que has vist, hem llegit per el partit des del minut 1 i no només hem tingut les ocasions, és que hem tingut el control del partit. Veies que havia un equip que estava ahí en el camp que anava per la victòria i l'altre equip que feia el que podia. Havia molta diferència en el que havia en joc i això acaba en un 1-0 de penal. I al vestidor la gent ha entrat realment trencada, no? De dir, bueno, això què passa? Ara hem de fer 2 gols per alçar això. I ja t'he dit, jo crec que els jugadors s'han volgut en cor, el cap no ha estat, les cames tampoc no ha acompanyat res i l'hosti cada vegada se sentim més còmodes, més tranquil. No s'ha jugat res, s'han jugat tranquil, nosaltres hem jugat molt nerviosos, sobretot la segona part. Després d'una primera part, pues, coses que té este fútbol molt injusta, crec que. Aprovecho que la semana que viene vais a jugar contra el Badalona, pero está el tema de la huelga. ¿Cómo es? Ah, no, bueno, lo he dicho, yo es que no pienso en la huelga, la verdad. Yo ahora mismo solo pienso en mi equipo y ahora mismo solo pienso en mi familia, que estará muy jodida porque hemos perdido, creían que íbamos a ganar, y por toda la gente que sigue al Huracán, que estará muy jodido porque creían que hoy íbamos a ganar, todos creíamos que hoy íbamos a ganar. Hemos venido a ganar y hemos perdido y nos volvemos a ir con una segunda parte con malas sensaciones, ¿vale? Y cuando esto pase, por esto tiene su penitencia, creo que debe pasarla, solo pensaré en ganar al Badalona. ¿Cuándo? Cuando diga la federación, ya no lo sé, o AFE, no sé, la verdad que no entiendo de esto. Has comentat també que l'Hospitalet és un dels camps complicats del campionat, però l'Hospitalet s'ha quedat fora del play-off. No sé si al final en el play-off qui s'ho mereix, això està claríssim, no? Però que, segons vostè, que és el que havia faltat a l'Hospi aquest any per poder, com a mínim, lluitar com vosaltres a la jornada per poder estar en aquestes posicions de privilegi, no? Tots els equips que partim en la vitola de fer play-off, és a dir, les plantilles que s'han conformat per fer play-off, sabem que la segona B grup 3 les vas a passar canutes per fer-lo. Imagina't un equip que no ha eixit en aquest objectiu, com era l'Hospi. L'Hospi de l'any passat se desfeu, aquest any se torna a fer, ha hagut un canvi de directiva durant l'any, d'un equip que no ha eixit, després ho ha fet tan bé que ha aparegut l'objectiu, no? Per lo bé que ho estaven fent. És un grup molt difícil, ja t'he dit, un grup molt difícil per a fer-lo, inclús als equips que ja partim d'inici en aquest objectiu, que ho tens clar. L'Hospi no ho tenia clar, després s'ho va trobar, però és difícil, és molt difícil. Sempre has defensat això, que el grup 3 és un grup molt complicat. No sé si creus que des d'Huracán o des de fora potser s'ha donat molt percentatge fet a fer play-off i que potser no calia córrer tant. Quan parlem de l'Huracán, un concepte tan ampli, és a dir, qui de l'Huracán pensava això? O sigui, des de fora o des d'un sector de l'afició. Nosaltres, quan es refereix a nosaltres, som cos tècnic vestidor, el missatge sempre ha sigut el mateix. El meu missatge serà tota la meva vida el mateix, si hi ha un play-off. Primer anem a fer el play-off. Quan estigues classificat, doncs mires en quina posició pots quedar. Però quan dius ja tenim play-off, i això ha sigut el nostre objectiu sempre, que la gent s'il·lusiona i a vegades pues, va més enllà i abans de que tinguis una cosa ja creus que és teua, això de vegades és inevitable, no? És un entorn tan ampli d'un club, però nosaltres t'asseguro que hem intentat transmetre dintre del vestidor que això és molt difícil, que primer hi ha que tindre el play-off agafat i després ja veurem si som quarts, tercers, segons o primers. I afortunadament, perquè és una fortuna la que tenim, se va decidir tot l'última jornada, una vegada més, a mi ja és el tercer any que me va passar, jo esperava que aquest any no me passava. I els vaig dir als meus cabrons de jugadors que me vull molt, per favor, no, l'última no. En Lleida sigui l'última sense dependre de tu. L'any passat, que depeníem de nosaltres, en Badalona, esta vegada és millor, també és contra Badalona, però és en casa, i també depens de tu. Però bueno, vamos allá, a veure què passa. És que tot i aquesta derrota, l'equip lluitarà a casa per aconseguir la segona posició? Això espero. Però ara mateix el més important per un entrenador, per l'entrenador de l'Huracán, és que el seu equip el diumenge que ve lluite, perquè ara està una mica amb el cap a baix, hi ha que aixecar el cap, hi ha que tornar a agafar forces, però jo espero que sí, anem a guanyar en casa i a veure després com queda.
Gràcies.